Imagina el sonido del molino al amanecer, las aspas que susurran como manos que trabajan, el agua que dibuja un hilo de plata al pasar, el leve balar de unas cabras que esperan pacientes en el corral. Ahora imagina que, en medio de ese paisaje, un joven guarda en su pecho algo más valioso que cualquier cosecha, una fe que le enseñaron sus padres y que, aun sin palabras grandes ni promesas altisonantes, lo sostiene cada día. Esta es la historia de Mateo. Esta es una historia que te invita a descubrir cómo mantener la fe en Dios ante la adversidad. Mateo creció en la casa del molino al borde de un arroyo. Huérfano desde joven, heredó 3 cabras, un huerto que apenas daba para un pan y un molino de piedra que chirriaba con el esfuerzo de cada molienda. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, su mirada templada por la pérdida. Sus padres le dejaron más que bienes, le legaron un modo de vivir. Que tu vida sea fiel en lo pequeño, solían decirle. No lo dijeron como fórmula, sino como guía. Honestidad en cada moneda contada, compasión en cada saco de harina compartido, oración sincera al cerrar los ojos cada noche. En el pueblo, los días eran de rutina y modestia. Algunos vecinos trabajaban la tierra con cosechas abundantes. Otros, como Mateo, vivían con lo justo y daban gracias por ello. No obstante, la gente habla y la fragilidad llama la atención de quienes tienen lengua rápida. Los muchachos del lugar solían acercarse al molino al atardecer a molestar. Bromeaban por su ropa remendada, por su silencio, por la humildad visible en su andar. No eran malos del todo, pero su risa era cortante. Mateo los miraba con paciencia. No buscaba la confrontación, simplemente continuaba su oficio. Una tarde, tras una jornada de trabajo y silencio, uno de esos grupos se aproximó. Le dijeron con voces altas que debía aspirar a otra vida, que la fe era cosa de débiles que no afrontaban la realidad. Fue un aluvión de palabras que, aunque no venían con golpes, dejaban marcas. Mateo cerró los ojos y guardó la amargura como quien empaqueta algo frágil. Caminó hasta el borde del arroyo, dejó que el agua le limpiara las manos y al caer la noche se arrodilló junto al molino. Se desnudó el alma en una pequeña oración, sin buscar fórmulas ni respuestas inmediatas. Señor, no te pido que cambies lo que no puedo entender. Dame fuerza para mirar con verdad y guarda mi corazón de la amargura, murmuró. No fue una cadena de promesas ni una negociación. Fue entrega. Fue confiar en la compañía más que en la explicación. Al día siguiente, una de sus cabras enfermó. La comprobación médica de un vecino apenas pudo hacer. La criatura no respondía. Mateo la cuidó como pudo, le dio hierbas, le cantó como solía cantar su madre en las noches. Cuando la cabra murió, no hubo grandes lamentaciones públicas. Hubo un entierro sencillo al amanecer, bajo el mismo cielo pálido que había visto crecer al joven. Mateo cavó la tierra con manos que ya conocían la dureza, colocó la cabra en la tierra y volvió a hablar consigo mismo y con aquel a quien en su corazón llamaba Padre. Señor, me duele perder también esto, dijo junto a la tumba. Sostén mi corazón, no permitas que mi tristeza se vuelva odio. Dame la humildad para seguir atendiendo lo que está delante de mí. Fue una oración breve, más bien un murmullo que su propia alma necesitaba. La despedida fue silenciosa, no por indiferencia, sino por fidelidad. Guardar en la quietud la gratitud por lo que tuvo y la esperanza por lo que aún podía sembrarse. La muerte de la cabra dejó al pueblo con un nuevo murmullo. Algunos murmuraban con lástima, otros
con la dureza propia de quien no se permite compasión. Mateo, sin embargo, no se dejó definir por la pérdida. Continuó con su trabajo, recogiendo harina, midiendo agua, aspirando a que cada pan salido del molino fuera justo y honesto. Su fe, lejos de ser un escudo que lo protegiera de toda desgracia, se volvió una guía para sus actos, la práctica de la compasión en medio del dolor. Aquel mismo invierno llegó al molino un anciano errante, con ropas gastadas y ojos que parecían cargar historias. Caminaba lento, con la costumbre de quien había recorrido muchos caminos. Tropezó con una tabla del corral, y al levantarse dejó caer sin querer unas monedas que rodaron entre el barro. Nadie más parecía notar. Los muchachos que reían a la distancia continuaron su juego. El anciano permaneció quieto, buscando sus monedas con manos temblorosas. Mateo, que estaba allí recogiendo unas herramientas, vio las monedas rodar. Hubo un impulso natural, recogerlas y entregarlas al hombre. No se trató de un gesto grandilocuente, sino de algo elemental, la honestidad. «Señor, creo que esto es suyo», dijo, devolviendo las monedas con la calma de quien devuelve lo que no es suyo. El anciano lo miró con ojos que parecían reconocer algo más que el valor del metal. Algo así como el peso de una decisión. El anciano, con voz cansada, agradeció y preguntó por Mateo. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cómo mantenía el molino y qué le guiaba en la vida? Mateo respondió con sencillez. Habló de sus padres, de las enseñanzas y del valor de la honradez. No inventó heroísmos. Contó su realidad. Antes de irse, el anciano dejó una frase que sonó a bendición y a prueba. «Cuida lo que te han dejado, joven». La lealtad y la honestidad son semillas que crecen de maneras que a veces no esperamos. Lo que Mateo no sabía era que aquel anciano no era un caminante cualquiera. Era un siervo del gobernador, viajando en humildad y con ojos atentos a los gestos que muestran el corazón de la gente. En la corte, la justicia y la administración necesitaban manos que no se corrompieran, almas que aceptaran la responsabilidad sin buscar el brillo. La honestidad de Mateo, su gesto sencillo, quedó grabado en la memoria del anciano. Antes de partir, Mateo hizo lo que siempre había hecho cuando veía necesidad cercana. Tomó medio saco de su harina, el que debía ser su sustento para unos días, y lo llevó a la puerta de la casa de la viuda que vivía más abajo. La mujer, ya mayor y con arrugas que contaban años de sacrificio, no esperaba ayuda de nadie. Sin embargo, cuando vio el saco, llanto y alivio se mezclaron en su rostro. Mateo no lo contó como acto heroico. Lo hizo porque la fe que llevaba no era abstracta, se manifestaba en manos que daban, en panes que compartían y en cercanía con quien sufría. Ese gesto fue observado por el siervo del gobernador que, en su viaje, había pasado por la casa de la viuda sin llamar la atención. En la corte, la noticia llegó sencilla y clara. Un molinero humilde había mostrado una honestidad que no siempre se ve. El gobernador, hombre de mundo que valoraba la integridad en quienes administraban recursos, ordenó que vinieran a hablar con Mateo. No fue un rescate de la pobreza ni una receta milagrosa. Fue una oportunidad para que el carácter se pusiera a prueba en un lugar de responsabilidad. Cuando el siervo llegó a la casa del molino y pidió hablar con Mateo, el joven fue llevado a la presencia del gobernador. El viaje fue una lección en humildad. Mateo, que hasta entonces solo conocía la cercanía del arroyo y el ruido de las aspas, entró en caminos pulidos, escuchó otras lenguas, vio mercados y despensas que nunca había imaginado. No se sintió menos, pero sí consciente de la escala nueva ante él.
No buscó el puesto, ni lo pidió. Aceptó la invitación como un servicio. Le propusieron administrar graneros y encargarse de la distribución del grano bajo condiciones de probidad. La nueva responsabilidad no borró su pasado. Al contrario, lo llamó a ser fiel en lo grande tanto como había sido en lo pequeño. En la corte encontró rostros distintos. La hija del gobernador, una mujer de mirada serena y curiosa, observó la manera en que Mateo se relacionaba con los trabajadores. Su discreción no era indiferencia, sino respeto. No hubo enamoramiento de novela. Hubo reconocimiento de un hombre que no buscaba ostentar y que, sin embargo, honraba con su labor lo que se le confiaba. Entre los guardias, sin embargo, surgió fricción. Beltrán, un guardia veterano, miraba con suspicacia al recién llegado, no por maldad pura, sino por la dureza que da la desconfianza hacia lo nuevo. Con el paso de las estaciones, Mateo aprendió a administrar grandes cantidades, a llevar cuentas y a ordenar despachos. Mantuvo la costumbre de visitar el molino cada vez que podía, porque allí estaba su origen y su humildad. La gente del pueblo se asombró. Algunos alabarían. Otros murmurarían que quizá la buena vida había cambiado su semblante. Pero Mateo seguía llevando la misma norma: honestidad en lo que entregaba, compasión en lo que ofrecía y oración en cada decisión importante. No proclamaba éxito, cultivaba fidelidad. Los días tranquilos, sin embargo, son a menudo el preludio de pruebas que no avisan. Una noche, mientras una caravana de grano se preparaba para salir de los graneros hacia los campos lejanos, llegaron noticias de bandidos que asolaban las rutas, hombres armados que aprovechaban la oscuridad y la impunidad para despojar a viajeros, arruinar cosechas y sembrar miedo. La corte se inquietó. El gobernador ordenó refuerzos y medidas de seguridad. Mateo, sin ser militar, se vio envuelto por responsabilidad. Parte del sustento del pueblo dependía de que los graneros llegaran a su destino. La tensión creció en las horas previas a la partida. Había un aire metálico en las manos de los guardias, miradas que sumaban cuentas y una expectación que hacía opaco el brillo de la luna. Mateo, que hasta entonces había orado sola y silenciosamente, sintió la necesidad de hablar con Dios en voz clara. Antes de salir, se acercó a un rincón apartado, cerró los ojos y oró. Padre, no pretendo acuerdos ni garantías. Pido valor para hacer lo justo, calma para llevar orden y misericordia para los que puedan caer en la desesperación. Sostén nuestras manos en esta noche de incertidumbre. No buscó promesas públicas. Pidió sostén y claridad. La caravana partió con custodia reforzada. Beltrán, todavía con el ceño fruncido, lideraba una de las secciones. La noche avanzó con suspenso. El viento traía el olor de campos y polvo. En un tramo solitario, entre colinas que volvían el camino angosto, un ruido seco anunció la emboscada. Antorchas que se encendían en la distancia y voces que gritaban órdenes en la oscuridad. Los bandidos habían preparado trampas con ramas y piedras. Su objetivo no era solo robar el grano, sino sembrar terror. La primera descarga de violencia fue breve y brutal. Corrieron los caballos, se escuchó el choque de lanzas y el grito de los hombres. Los guardias reaccionaron como pudieron. Algunos se cubrieron, otros cayeron en la confusión. Mateo, que no había sido entrenado para la guerra, sintió cómo su corazón se aceleraba. Sin embargo, algo en él se activó. No pudo permanecer pasivo viendo cómo se atacaba lo que alimentaba a tanta gente. No por heroísmo, sino por sentido del deber, corrió hacia el lugar donde la línea flaqueaba.
En aquellos instantes decisivos no hubo discursos, hubo actos. Mateo se colocó entre un grupo de hombres que dudaban, sujetó un estandarte improvisado y con voz firme empezó a ordenar. No sabía de tácticas de batalla, pero sí sabía cómo organizar. Llamó a los que podían cubrir la retaguardia, distribuyó a quienes podían cargar con sacos para hacer barricadas temporales y cuidó a los heridos con manos que hasta entonces habían molido el grano. Su presencia no fue mágica, fue la manifestación de una fe que se traduce en acción. En un momento de silencio entre la tormenta, Mateo volvió a orar en el alma, casi sin palabras. Señor, sosténnos, dame la fortaleza para no ceder a la desesperación. No fue una súplica grandilocuente, fue una llamada humilde que reunió a hombres dispersos. Su calma hizo eco. Los guardias, inspirados por su ejemplo, se reagruparon. Beltrán, que hasta entonces miraba con recelo, vio la coherencia entre fe y acción y, sin decirlo, empezó a seguir su orden. No fue que la oración garantizara ausencia de peligro, pero sí que la fe sostuvo la voluntad. La pelea fue dura y dejó heridas. Los bandidos, sorprendidos por la firmeza que encontraron, empezaron a retroceder. No fue un triunfo glorioso de película. Fue la consecuencia de decisiones concretas. Un hombre que organizó a sus compañeros, la valentía de quienes arriesgaron su vida y la providencia que muchas veces actúa por medio de manos humanas. Cuando la última antorcha se apagó y la calma regresó, el silencio pesó sobre los heridos y sobre los vivos. El arroyo cercano continuó su canción indiferente a las llagas, como si quisiera recordar que la vida fluye y cura. El gobernador, al recibir noticias del incidente, vino en persona a agradecer. No hizo grandes discursos llenos de pompa. Encontró a Mateo en el lugar donde había atendido a los heridos y con gesto serio le ofreció reconocimiento y una nueva responsabilidad. «Has mostrado integridad y valor», dijo. «Quiero que administres los graneros con autoridad. Pero más allá del cargo, quiero que mantengas esa humildad». Mateo aceptó sin alardes. Sabía que la posición venía con tentaciones y riesgos. No buscaba prosperidad como premio, sino que aceptó la oportunidad como una responsabilidad. Con el tiempo, la vida de Mateo cambió en apariencia. La despensa se llenó más, la ropa fue mejorando y las novelas del pueblo ya no eran las de antes. Sin embargo, su corazón no se transformó en orgullo. Seguir cuidando del molino se convirtió en un hábito sagrado. Continuó visitando a la viuda, continuó compartiendo harina con los necesitados y, sobre todo, mantuvo la oración como rutina diaria, no por deseo de recompensa, sino por necesidad de comunión. La hija del gobernador, que había observado desde la distancia, se acercó a Mateo más por juicio propio que por romance. En sus conversaciones hubo reconocimiento mutuo. Él admiraba su inteligencia y su nobleza. Ella, su coherencia. No hubo una exaltación sentimental inmediata. Hubo respeto que creció con el tiempo. Incluso Beltrán, que había visto la firmeza de Mateo en la noche de las antorchas, se distendió y empezó a ofrecer ayuda cuando hacía falta. No fue un cambio fácil ni inmediato, pero las vidas se entrelazaron con libertad, sin pretensiones. Al cumplirse un año desde aquella emboscada, Mateo hizo un gesto que muchos consideraron radical. Promovió una parte de la cosecha para fundar un pequeño almacén comunitario donde las familias más pobres pudieran llevarse pan en las temporadas malas. No fue una obra de filantropía publicitada, fue la expresión de una convicción. La fe que se mantiene
no se aferra a los bienes, sino que los usa para sostener a otros. No es una inversión para mi reputación, decía con humildad. Es lo que corresponde. La vida no se volvió un camino libre de dificultades. Hubo días grises, libros de cuentas que no cerraban y dudas personales. Pero la fe de Mateo había aprendido a no medirse por triunfos visibles. Su seguridad no residía en el confort, sino en la fidelidad diaria, orar cuando la noche es espesa, ser honesto cuando nadie vigila, dar cuando nada sobra. No porque eso garantizara prosperidad material, sino porque era la forma de vivir que había elegido. Ahora, amigo que me escuchas, esta historia no es una receta perfecta para obtener lo que deseas. No te promete riqueza ni curas automáticas. Lo que ofrece es otra cosa: testimonio de que la fe puede sostenerte mientras atraviesas la sequía, la pérdida y la burla. Si te preguntas cómo mantener la fe en Dios ante la adversidad, fíjate en Mateo, en sus actos pequeños y cotidianos. Fíjate en 3 cosas prácticas que, si las cultivas, ayudan a que la fe no se vuelva frágil ante la prueba. Primero, ora con honestidad. No busques fórmulas. Habla con sencillez, diciendo lo que realmente sientes. Mateo oró no para forzar una respuesta, sino para pedir sostén y claridad. La oración que pide fortaleza para actuar es más valiosa que la que busca promesas inmediatas. La pregunta que puedes hacerte hoy es simple. ¿Duermes conviviendo con tu queja o con tu gratitud? Aprender a orar con humildad cambia la orientación del corazón. If these stories strengthen your faith, subscribe to receive more messages that accompany you in trial. Segundo, mantén integridad en lo pequeño. Las acciones discretas, como devolver unas monedas o compartir medio saco de harina con la viuda, revelan la calidad del carácter. No esperes reconocimiento público por cada acto bueno. La coherencia se forja en la repetición de lo justo cuando nadie mira. Esa integridad, a la larga, será la base sobre la que otras responsabilidades llegarán. No es una receta para obtener una medalla, sino para que, cuando llegue la prueba, tus decisiones no cambien. Tercero, traduce la fe en acción. La fe que se queda en palabras se seca. Mateo no solo rezó antes de la emboscada, organizó, cuidó y dio ejemplo. A veces la oración nos prepara para actuar. Otras veces la acción es la oración. Busca oportunidades concretas para servir. Una persona mayor que necesita comida, un niño que requiere atención, una comunidad que precisa escucha. La fe habitada por obras es más resistente al desaliento. Antes de concluir, quiero añadir una reflexión que no debes olvidar. La providencia de Dios muchas veces pasa por manos humanas y por caminos inesperados. Mateo fue observado por un siervo viajero. Su honestidad fue el puente que, sin que él lo buscara, le abrió una puerta. No transformes eso en una ecuación simplista. Honestidad y éxito. No, convierte esa verdad en humildad. A menudo, nuestras buenas acciones se entrelazan con la libertad de otros para obrar. Dios no está obligado a responder según méritos contables, sin embargo, obra a través de la fidelidad humana y de circunstancias que no siempre comprendemos. La historia alcanza su cierre con una escena sencilla. Mateo, ya con responsabilidades en la corte, vuelve al molino una tarde de otoño. Toma la piedra del molino en sus manos y la siente cálida por el sol. Observa el arroyo y escucha el murmullo familiar que siempre le habló de continuidad. Se arrodilla junto a la tumba de la cabra que tanto le enseñó en su pérdida y deja una pequeña ofrenda. Un saco de semillas
para que la tierra vuelva a dar fruto. No busca aplausos. Busca coherencia entre lo que su fe le exige y lo que su vida muestra. Quiero terminar con una oración breve, en voz baja, dirigida a aquel en quien muchos de nosotros confiamos, no como una fórmula, sino como un acto de entrega. Señor, danos manos que no se cansen de hacer el bien, ojos que vean al necesitado y coraje para levantarnos cuando la noche nos cubre de temor. Sostén a quienes ahora atraviesan pérdidas y alienta a quienes dudan. Que no midamos la fe por lo que recibimos, sino por lo que damos. Amén. Que estas palabras no sean un eslogan, sino un aliento para tu corazón. Y ahora, unas últimas palabras para ti. Mantener la fe en Dios ante la adversidad no es evitar las pruebas, es aprender a caminar con ellas. Practica estas cosas. Ora cada día con verdad, actúa con integridad y busca oportunidades de servicio. No midas tu fe por resultados visibles, mírala por la coherencia de tus actos. Permanece humilde y dispuesto a aprender, incluso cuando las respuestas no llegan de la forma que esperabas. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que no está solo. Comparte este relato con quien atraviesa noches largas. Quizás su vida encuentre en estas palabras un faro para no ceder ante la desesperanza. Suscríbete para recibir más historias que fortalezcan la fe en tiempos difíciles. Que la paz y la fortaleza te acompañen. Que tu fe se sostenga, crezca y se traduzca en manos abiertas para los demás. Bendición sobre tu camino.